Imagina un día cualquiera en el bullicioso Nuremberg de 1828. La ciudad sigue su ritmo cotidiano, los comerciantes venden sus productos, los niños juegan en las calles, y los nobles pasean entre la multitud. De pronto, en medio de esa escena, aparece un muchacho joven, desorientado y tambaleante, con una mirada vacía y, en sus manos, un trozo de papel arrugado. Era un joven de aspecto extraño. Tenía la ropa desgastada, el cabello despeinado y un rostro que reflejaba más desconcierto que conocimiento. Parecía un recién nacido en un cuerpo de adolescente, como si jamás hubiera conocido la luz del sol. Así fue como Nuremberg conoció a Kaspar Hauser. Esto es Narraciones Oscuras, comenzamos. Aquel joven apenas sabía hablar, solo repetía una frase con una insistencia desconcertante: quiero ser un jinete como mi padre. Estas palabras se convirtieron en su única forma de comunicarse al principio, como si fueran el único vínculo entre él y el mundo. Cuando las autoridades lo llevaron al cuartel, Kaspar les mostró la carta que sostenía. Decía que él era un huérfano, criado en un sótano por un hombre al que jamás había visto, y que no sabía absolutamente nada del mundo exterior. Contaba que lo alimentaban solo con pan y agua, y que su único amigo era un pequeño caballo de madera. Su historia, extraña e inquietante, comenzó a despertar preguntas y especulaciones. ¿Quién era Kaspar Hauser? ¿Por qué alguien lo habría mantenido encerrado en una celda sin contacto humano, y luego lo habría liberado sin explicación alguna? Nadie sabía las respuestas, pero a medida que la historia de Kaspar se difundía, su caso comenzó a atraer a la nobleza y a los estudiosos de toda Alemania. A lo largo de los días y semanas siguientes, Kaspar fue observando el mundo a su alrededor con la fascinación de alguien que lo descubría todo por primera vez. Aprendió a hablar con mayor claridad, y las personas que lo acogieron comenzaron a oír detalles sorprendentes sobre su vida en la celda. Decía que, en esa habitación oscura, el tiempo parecía eterno y que a veces perdía la noción de si era día o noche. Solo sabía que alguien le dejaba comida mientras dormía, como si su vida fuera controlada por un ser desconocido. Pronto, comenzaron a surgir teorías sobre su identidad. Algunos creían que era simplemente un joven abandonado por sus padres. Pero otros, viendo sus modales y la forma en que aprendía tan rápido, comenzaron a pensar que Kaspar no era un huérfano cualquiera. Tal vez, sugerían, era de sangre noble. Fue entonces cuando surgió una teoría audaz: Kaspar Hauser podría ser el heredero legítimo del ducado de Baden, un principado gobernado por una de las familias más poderosas de Europa. La historia que circulaba decía que el verdadero heredero había sido secuestrado siendo un niño, para permitir que otro miembro de la familia tomara el trono. ¿Pero podía ser cierto? ¿Podía este joven, con su aire inocente y sus palabras torpes, ser realmente un príncipe perdido? La vida de Kaspar pronto se llenó de atenciones y lujos que jamás había imaginado. Fue acogido por familias adineradas, y cada detalle de su vida era observado por quienes buscaban la verdad de su enigma. Pero el destino tenía otros planes. En 1829, un año después de su aparición en Nuremberg, ocurrió algo inesperado. Kaspar fue hallado en su habitación, con una herida en la cabeza. Desconcertado y asustado, explicó que un hombre vestido de negro había intentado asesinarlo, murmurando que no debía seguir hablando de su pasado. El ataque lo dejó físicamente débil, pero también avivó las teorías de conspiración. ¿Estaba el joven en peligro? ¿Alguien intentaba acallarlo para que jamás se descubriera su verdadera identidad? Sin embargo, el enigma no terminaba ahí. En 1833, el misterio alcanzó su clímax. Kaspar fue hallado de nuevo con una herida, esta vez en el pecho, en lo que parecía un ataque final. Antes de morir, llegó a decir que había sido herido por el mismo hombre que lo había mantenido cautivo años atrás. En su bolsillo encontraron una nota que parecía ser un mensaje de su agresor:
pero el contenido era confuso y apenas aportaba claridad. En sus últimas palabras, Caspar pareció implorar por respuestas que nunca llegaban. Caspar Hauser fue enterrado en el cementerio de Ansbach. En su lápida se lee una inscripción tan misteriosa como su vida misma: aquí yace Caspar Hauser, enigma de su tiempo. Nació y murió bajo circunstancias misteriosas. Su muerte dejó al mundo con más preguntas que respuestas, y hasta hoy, casi 2 siglos después, el misterio persiste. Pero, ¿qué sabemos realmente de Caspar Hauser? ¿Fue un impostor, como sugieren algunos escépticos? ¿O fue verdaderamente una víctima de las intrigas políticas, un príncipe malogrado, alejado de su herencia y su linaje por la codicia de otros? Algunos estudios han intentado desentrañar el misterio a través del ADN, tratando de vincular sus restos con la familia real de Baden. Los resultados, sin embargo, han sido inconclusos, dejando solo más incertidumbre. La ciencia parece no ser capaz de cerrar este capítulo de la historia. Y así, queridos suscriptores, el caso de Caspar Hauser queda suspendido en el aire como un misterio sin final. Un joven que apareció de la nada, atrapado en una red de secretos, mentiras y, tal vez, conspiraciones. ¿Era un príncipe perdido, un simple huérfano o alguien atrapado en el juego de los poderosos? La historia de Caspar nos recuerda que no siempre hay respuestas, y esa quizás es la esencia de los grandes enigmas. Si te ha intrigado este relato, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte tus teorías sobre quién pudo haber sido realmente Caspar Hauser. ¿Fue un joven desafortunado, atrapado en el tiempo? ¿O un personaje atrapado en una historia aún más profunda? Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios que desafiaban la razón y la lógica.